Don Daniel Rodríguez Ascensión, economista y consultor empresarial. Muy buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Un placer estar aquí. Y don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya con este frío vamos a llamarle noches, ¿no? Sí, ya por la noche, ya a estas horas. ¿Qué le ha parecido la sesión del IBEX? Una sesión en la que, bueno, pues al principio estábamos más o menos titubeantes y al final nos hemos quedado como el mercado con mayor pérdida en el día de Europa. Sí, pero es que estamos ahí en el entorno de 9.000. Me acuerdo que hace unas semanas decíamos 9.001, qué bien, ya vamos para arriba. Y seguimos haciendo así y esto sí, igual había indicadores que, bueno, pues las ventas minoristas en Estados Unidos y cosas que podían tirar para arriba, pero es que seguimos planos ahí. Y el resto avanza, que ese es el problema. Daniel. Dice aquí mi amigo Juan una semana, llevamos más de un mes diciendo... Otra vez en el entorno de los 9.000. Cada martes venimos aquí a la casilla de salida. Un poco 9.000 para arriba, un poco 9.000 para abajo. Seguimos con el mismo discurso y seguimos con la misma visión. El paralelo es claro, puede oscilar ligeramente por encima, por debajo de los 9.000. No hay ninguna fuerza al alza y sí que hay muchos riesgos a la baja, que vamos a ver en este programa algunos. Y sobre todo, y lo más importante, cuando no subes siempre estás destruyendo valor, que eso es absolutamente fundamental. Nuestras grandes empresas, ¿a qué se están enfrentando? A un ligero incremento de las ventas, probablemente incentivado por la inflación, pero, ojo, a un deterioro de los márgenes espectacular. Todas, vayas donde vayas, es raro encontrar alguna que el titular no sea no sé quién sube las ventas, pero el margen EBITDA se estanca o incluso cae, lo cual es peligroso. No hay ninguna razón para pensar que los datos macro van a ir mejor. Yo lo siento, Juan, las ventas minoristas. Si tú miras, por ejemplo, el consumo, la demanda eléctrica, en el último año solo ha conseguido 2 cifras positivas y estamos hablando de algo 2020 y 2021, es decir, que debería ser un año de recuperación, de impulso y demás. Nada de nada. Muy preocupante. Tenemos que hablar del pacto entre Escrivá y los dos sindicatos mayoritarios para elevar un 0,6% adicional las cotizaciones para pagar las pensiones de los baby boomers. Y ahí les quiero introducir yo de rondón. He leído expectativas de que con eso se recaudan 50.000 millones. Y ya les digo yo que a mí no me salen los números, profesor Avellán. A ver, no salen los números. Si nos ponemos en los números, supone un incremento aproximadamente del 2,3% lo que recaudarían. Sobre un presupuesto, el presupuesto es de 116.000 millones. Es decir, ese incremento nos daría, en los 50 años, nos daría 23.000 millones. Pero yo entiendo que la patronal diga que no. Porque esto no es un tema de recaudación, esto es un tema de concepto. Estamos en un modelo de reparto. En un modelo de reparto no se puede decir voy a subir la cotización, me da igual a quien lo pague, y con eso, con la excusa de subir la cotización, yo voy a repartir el dinero como quiera. Es decir, voy a crear una hucha. Oiga, la hucha se creó en el 2002, creo que fue, porque había excedente. Pero no puede existir una hucha en un sistema de reparto. No tiene sentido crear una hucha ficticia. Pues, otra cosa es que se tomen medidas, porque o estamos en un sistema de reparto, o estamos en un sistema mixto, pero eso hay que definirlo. No se pueden tomar esas medidas porque son contrarias al mercado, son contrarias a la situación y además el que está contribuyendo puede decir, ¿por qué tengo que pagar más que lo que es la distribución? Yo creo que esta es una medida claramente inconstitucional. Pero vamos, no sé si alguien se atreverá a impulsar un recurso o no, pero esto no. Otra cosa hubiera sido, pues a lo mejor eliminar durante 10 años lo que estamos destinando todos a formación, que es el 0,7, y eso destinarlo a esa hucha. Eso, bueno, pero lo que se ha hecho no me parece correcto. Daniel. Bueno, España tiene la mayor tasa de paro de toda Europa y uno de los factores por la que esto se da es porque tenemos las mayores cotizaciones sociales de toda Europa también. Y muy especialmente el esfuerzo fiscal de los empresarios es de los más elevados de toda la OCDE. Incrementarlo
por muy poco que sea, es un verdadero suicidio. Y además, si alguien piensa que esto va contra el empresario, está muy equivocado. Esto va contra la nómina de todos los trabajadores. Es decir, el coste empresa sigue siendo el mismo, que es mucho, pero sigue siendo el mismo. Esto lo que reduce es el salario neto. Entonces va contra la nómina de los trabajadores, eso en primer lugar. En segundo lugar, dicen que es temporal, aunque la temporalidad sean décadas. Bien, tengo una noticia. El último impuesto temporal fue el impuesto de patrimonio y fue a finales de los 70, 1978, si mal no recuerdo. Y estamos en 2021, se supone que en 2011 lo iba a eliminar Zapatero. Bien, el impuesto de patrimonio sigue y además algunos quieren incrementarlo. Entonces, y el impuesto de la renta también iba a ser temporal. Exactamente, tampoco va a ser temporal. Tercera mala noticia. Esto de incrementar cotizaciones o poner suplemento a los impuestos es algo que lleva experimentando Francia muchos años y lo único que consigue es aumentar el déficit de la seguridad social. Si queremos acabar con el agujero de la seguridad social, tenemos un camino, una receta, 2 puntos: generar empleo. Sí. Tiene usted toda la razón. Por cierto, hablando de empresas y hablando de situación por la que están pasando algunas de esas empresas, dicen los registradores, oiga, hay un montón de empresas zombies que están manteniéndose de forma artificial y se les escapan de las manos. Hay una moratoria para que hasta el 31 de diciembre no sea forzosa la petición de concurso de acreedores. Sin embargo, han aumentado un 31% a pesar de la moratoria. Sí, ya estamos en 3.900 empresas. Esto sí, es que cuando se abran las compuertas esto va a ser el acabose. Entonces ahí es donde empezaremos con temas ICO, etcétera, etcétera, y empezaremos a ver pues un poco de ese repunte de la morosidad y un repunte pues de la situación en la que estamos, porque es verdad que hay muchas empresas que están zombies, es decir, tienen sus líneas ICO, han aguantado, están ahí, pero con una actividad bajísima, y en el momento en que si hacemos honor a lo que debería de ser, pues a lo mejor tenían que haber desaparecido muchísimas de ellas. ¿Se acabó el narcótico? Algunos a finales del año pasado establecimos 2 riesgos para este año. 1, la inflación, estamos en un 5%, y 2, la crisis bancaria. En China ya ha explotado con Evergrande y todo el sector construcción, y aquí la morosidad se está disparando. Llevamos advirtiendo desde el primer trimestre / segundo trimestre que los tipos de interés, la rentabilidad exigida al crédito bancario estaba incrementándose, que la morosidad en algunos segmentos más vulnerables, como es los créditos al por menor, el crédito para comprar un electrodoméstico, para que nos entendamos, también estaba aumentando. Y 3, que el endeudamiento empresarial está en máximos históricos y eso afecta a todas las empresas. Hace cosa de 2 meses el Banco de España lanzó un informe clarísimo y esclarecedor a más no poder. El 45% de las empresas españolas estaban en situación de quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Que sus pasivos bancarios, sus deudas, superaban su capacidad de pago. Y además esto se va a incrementar en los próximos años. Si a todo esto le añadimos el vencimiento de los créditos ICO y un empeoramiento probable de la situación en los mercados financieros, yo creo que lo peor todavía de esta crisis todavía no lo hemos visto. ¿Y cuál es el mayor problema? Que el Banco Central Europeo, las políticas monetarias tienen muy poco margen de desarrollo. Ayer mismo salió Lagarde diciendo que la inflación seguía siendo transitoria, aunque es más larga de lo esperado, y que no iba a tocar los tipos de interés. La FED veremos qué hace. Es verdad que ha establecido una hoja de ruta. Personalmente tengo mis dudas de que la vaya a cumplir. Sí que hay bancos centrales en Europa que están subiendo tipos y parece que el Banco de Inglaterra va a subir tipos. Pero ojo, y esto es muy importante, ¿cuál es la economía que más lejos está, de todo el mundo, de recuperar los niveles económicos precrisis? Japón, que es la que más estímulos fiscales y monetarios ha inyectado durante el COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Que los estímulos están en el tramo decreciente de los rendimientos, que 1 euro de estímulo ya no genera 1 euro de PIB, genera menos y a lo mejor hasta destruye actividad económica. Muy importante porque las políticas de estímulo veremos si pueden funcionar ante una situación bancaria que claramente se está deteriorando y a lo mejor más rápido de lo que algunos preveían. Yo soy un poco más optimista al respecto. Soy un poco más optimista respecto a la morosidad bancaria y hemos visto en los últimos meses que se ha contenido claramente. Y bueno,
también hay que tener en cuenta quién es el que avala los ICOs. La banca ha hecho unas dotaciones importantes. Yo creo que la banca española está haciendo una digitalización importante y yo sí soy optimista respecto al sector, incluso hasta para Sabadell. Soy optimista. Ahora hablaremos Perdonad un segundo. Ayer conocíamos que los créditos Target 2, es decir, los que llevan 30 días sin pagar, pero que todavía no son morosos, se han incrementado un 25 o 26% en el último trimestre. Mucho cuidado. Hablamos de España, ¿eh? Mucho cuidado. Llegaremos al Sabadell, pero antes permítame, porque hace mucho tiempo que tenía ganas yo de ver este dato, que es una de las economías que objetivamente es competidora a la nuestra, pero tiene los mismos problemas que la nuestra, mejor resueltos también que en nuestro caso, pero en cualquier caso, anunciarles, hoy ha salido la inflación de octubre en Italia, 3%. Esto ya empieza a ser un desfase importante respecto de España. Sí, nos encontramos que estamos haciendo políticas totalmente contrarias en un país y en otro, donde se están tomando medidas que son totalmente contrarias, donde hay que impulsar la economía y la economía no se impulsa como se está haciendo en España. Entonces, el modelo italiano es el modelo que deberíamos de seguir, reducir impuestos, impulsar la economía desde la empresa, y eso es lo que se tenía que haber hecho. Esta oportunidad que está pasando por ahí no la hemos tomado nosotros. La diferencia que hay entre uno y otro es que los italianos han apostado por un Draghi y han apostado por un tema, por algo técnico, y saben qué es lo que va a haber ahí. Es decir, esta falacia del estado del bienestar con hipercontrataciones de más empleados públicos para modificar las cifras de paro, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún sentido. No vamos a ninguna parte. Es decir, el objetivo que tiene ahora mismo esta política es llevarnos a un 150% de endeudamiento sin ningún pudor. No hay otra cosa. Coincido con Juan. Italia 3%, España más. Coincido con Juan plenamente. Habrá quien diga que es que, de hecho seguro que hemos oído, España es un país muy dependiente energéticamente y buena parte de la inflación española es energía. Bien, Italia es tanto o más dependiente que nosotros de la energía externa y efectivamente su inflación está mucho más baja. Aquí hay dos asuntos muy importantes, a mi juicio. El primero, lo ha dicho Juan muy bien, en Italia se están bajando impuestos, se están reduciendo trabas y por lo tanto el incremento de costes que están asumiendo las empresas por el nivel de precios internacionales pueden jugar con ese margen para no trasladarlo al precio final. Segundo elemento muy importante. Yo sí que creo que Italia va a seguir, los precios en Italia van a seguir al alza, aunque es verdad que el diferencial con España se va a mantener. Ayer Lagarde dijo que uno de los elementos más importantes para pensar que la inflación en Europa va a seguir un tiempo alta es que en Alemania, en enero de 2022, sube el IVA. El IVA que han eliminado, no sé si redujeron, perdón, por la pandemia, sube y vuelve a su nivel habitual. Entonces, ese incremento de precios se traslada a la inflación. Bien, pues es que en Italia han reducido IVA en algunos productos, han reducido IRPF y van a reducir aún más, han eliminado impuestos propios, tanto a empresas como a ciudadanos, y han eliminado toda una serie de cargas burocráticas que tenía que asumir la empresa. Y eso es fundamental, porque nosotros lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Lo acabamos de hablar, más 0,5% de cotizaciones sociales. ¿Cuánto se ha incrementado la cuota de autónomos el último año? ¿Cuántas inspecciones están teniendo que asumir las empresas para soportar la necesidad recaudatoria de la seguridad social? Vamos en el camino opuesto.